11 de la mañana en punto y les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a un webinar más de Sales Up. Sean bienvenidos, mi nombre es Paulina Lara y desde Comunicación, Capacitación en Sales Up me encanta recibirlos, saber que se están tomando un espacio de su mañana para capacitarse, para hacer las cosas diferentes y pues ver cambios y cosas positivas en su negocio. Antes de comenzar formalmente, me gustaría confirmar que me escuchan correctamente y ya en un momentito voy a saludar a nuestro experto de esta mañana. Regálenme un OK en el chat que les aparece en la parte inferior o superior de su pantalla y de esta forma sabré que estamos ya listos y conectados. Maravilloso. Muy bien, ¿ya me están confirmando? Ahí está, genial, genial. ¿Me escuchan? Muy bien, pues voy a darles algunas instrucciones, pero antes de ello quiero darle la bienvenida a la sala virtual a nuestro experto de esta mañana, nuestro coach de esta mañana, mentor empresarial, Isaac Werthalter. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, pues es un gusto tenerte aquí, además de que siempre que nos acompañas en la sala virtual y nos das información muy interesante, pues es un gusto que pues ahora justamente que termina el año, mucha gente empieza a prepararse justo a hacer cambios y cosas positivas, ya sea o para cerrar súper bien o para iniciar con todo el siguiente año. Así que creo que va muy de la mano esto que nos comentas con los propósitos, así como con los buenos objetivos que podemos todavía lograr antes de despedirnos de este año. Bueno, pues recordarles a todos que van a recibir la grabación de este webinar, es decir, ustedes tomen apuntes si nuestro experto se los pide, pero en cuanto a la grabación la van a poder revisar más adelante o compartirla incluso con sus equipos en el futuro con la información. Así que en cuanto a la grabación no se preocupen, la van a recibir a lo largo de la semana al correo con el cual se registraron, es decir, el correo que me dejaron para registrarse este webinar es al cual les voy a enviar la grabación. Asimismo, pedirles que por favor hagan las preguntas que tengan, todo el webinar pueden hacer todas las preguntas que quieran, al final las vamos a resolver, pero desde el momento en que vean algo que quieren consultar o preguntar, háganlo a través de preguntas-respuestas. Esto les aparece como Q ampersand A o P ampersand R en la barra de Zoom, así que ubíquenla muy bien, aparece casi siempre abajo, pero puede ser que a algunos les aparezca arriba, y ahí me pueden escribir las preguntas. Esto ayuda mucho para que nuestro experto y una servidora podamos ubicarlas muy bien y no se nos pierdan en el chat. Así que por favor utilicen este espacio de preguntas y respuestas para poder pues dar cabida a ellas y resolverlas hacia el final. Muy bien, pues esto es en cuanto a las partes de organización. Gracias, hay personas que están levantando la mano. Les recuerdo, pueden comentar lo que quieran en los espacios, ya sea en el chat, pero si quieren pregunta, mejor por favor utilicen de preguntas-respuestas y pueden bajar la mano, no es necesario que la dejen arriba virtualmente. Así que ahí está. Genial, pues me encanta dar la bienvenida a nuestro experto de esta mañana, como les decía, nuestro coach Isaac Werthalter, que tiene más de 40 años de experiencia en diferentes industrias. Él es ingeniero químico en la Universidad de Ohio, tiene un máster de ciencias en polímero por la Universidad de Akron y cuenta con más de 15 años como business coach ofreciendo 3 sistemas con diferentes programas para convertirte en mentor. Actualmente, platicábamos un poquito antes fuera de micrófono, y actualmente algo que está haciendo que pues me parece muy interesante es que acaba de comenzar a ser mentor de un grupo de empresarias, un grupo de emprendedoras, donde pues la idea es ayudarles, asesorarles con todo lo que tiene que ver su modelo de negocio, poderlo desarrollar, tenerlo claro. Así que estoy segura que, así como con estas empresarias, así como otros clientes que tiene, el día de hoy nos va a dar una información muy, muy importante y muy útil para todos nosotros de manera personal y, por supuesto, profesional. Isaac, bienvenido y la sala es tuya. Muchas gracias por la introducción, Paulina. Voy a ir al grano porque el tiempo es limitado. Mi propósito es hacerte reflexionar sobre tu proceso de ventas. Esto va dirigido obviamente a supervisores, gerentes, aquellas personas que tienen vendedores bajo su responsabilidad y cómo este proceso de venta es influenciado por tu estilo gerencial y, por supuesto, esa influencia sobre los resultados deseados. Eh, un poquitito adaptando la ley de Newton, es el principio de que por cada causa o acción
hay un resultado que desconocemos hasta que no experimentamos y evaluamos. Para el siglo XXI, requerimos como gerentes, además de habilidades gerenciales, necesitamos otras competencias. Y eso es básicamente lo que voy a platicar. Cómo hacer esa transición de una insatisfacción actual hacia buenos resultados en el 2020, en el 2020, a pesar del entorno negativo de la economía. Como dijo Paulina, tengo ya muchos años en esto y últimamente estoy de pro bono acompañando a emprendedores, startups, más que nada para devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, especialmente en los últimos 15, 16 años, en donde me estoy entrenando en diferentes estilos, diferentes sistemas, diferentes modelos para ayudar a dueños de negocios, gerentes de ventas y altos ejecutivos. Los temas de hoy, vamos a hablar sobre la situación general muy rápidamente. Esto tiene que ver, pues, básicamente con las generaciones. Es un tema que posiblemente muchos ya conocen. Luego, breve introducción sobre habilidades gerenciales, las competencias que necesitas para este siglo y les daré una pincelada de cómo hacer para que como gerente te conviertas en un coach de ventas. Y finalmente la pregunta que les hago es ¿cómo lo implementarías? ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque en el siglo XXI, el mundo de la información abundante, y vaya que tenemos información abrumadora en Internet, ¿cómo la conviertes en una experiencia? ¿Cómo la conviertes en un resultado? ¿Cómo la conviertes en un conocimiento? ¿Cómo lo internalizas? Si esa información no la pones en práctica, pues básicamente se queda en tu computadora y literalmente te olvidas de ella. Bueno, entonces, como saben, hay ahora 5 generaciones. Los tradicionalistas, que son personas nacidas antes del año 46, los baby boomers, que somos los que nacimos después del 46 al 61, la bendita generación X, que vivió la transición y está en estos momentos en niveles directivos, niveles gerenciales, y los millennials, que nos están empujando con nuevas ideas, con una visión optimista del mundo, y la nueva generación Z, que son chamacos y chamacas de 18, 19, 20 años que están entrando ahorita a la universidad y nacieron literalmente con el celular en la mano. Esto tiene implicaciones en las sociedades y nos estamos cuestionando por qué hay movimientos sociales, ya lo hemos visto en Latinoamérica en forma muy marcada, pero está sucediendo también en el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, ni hablar lo que está sucediendo en Hong Kong. Y tiene que ver precisamente por el cambio de siglo trajo estas implicaciones generacionales. En estos momentos, el 50% de la fuerza laboral se podría jubilar en Europa, en Estados Unidos. O sea, personas que tienen más de 60 años, 63 años, y no lo hacen porque tienen su mente y su cuerpo todavía con suficiente fortaleza para seguir trabajando. El 90% de las 200 empresas multinacionales son dirigidas
por personas mayores y la mayoría son hombres, aunque las mujeres cada vez están avanzando, rompiendo la barrera del techo de vidrio. El 80% de los entrevistados en una encuesta reciente de recursos humanos afirmaron que hay un generation gap, que hay un espacio de incomprensión entre su generación y la generación anterior, porque por primera vez en la historia de la humanidad convivimos individuos en las organizaciones con unos criterios marcadamente diferentes. Por supuesto, por supuesto, esto afecta la función de ventas. Generalmente los vendedores son individuos con cierta experiencia, pero la gran mayoría que están entrando a la fuerza de ventas son millennials, son jóvenes. Y sus gerentes, pues no saben cómo comunicarse, no saben cómo manejarlos, no saben cómo dirigirlos y no saben cómo evitar la alta rotación que hay en los muchachos y muchachas que entran no solamente a ventas, sino a cualquier profesión. Por el otro lado, en la cúspide, los directivos llegan a los 65 años y podrían perfectamente entrenarse, como lo he hecho yo, para acompañar a los hombres y mujeres que quieren crear nuevos negocios o quieren ser un dueño de negocios moderno y convertirse en un mentor empresarial para aportar con su experiencia y su conocimiento a las nuevas generaciones. El asunto de los millennials, y quiero decirles que tengo un hijo y una hija que están en esa situación y llevaba un buen tiempo convenciéndolos de que los perrijos que tienen no eran suficientes para su abuelo y a Dios gracias el próximo año me van a hacer, voy a tener nietos. ¿Ok? Eso es lo que hago en mi vida no profesional. El problema de la comunicación es lo que está sucediendo con estas generaciones, especialmente en la función comercial. Es una, es una personalidad experimental que le gusta probar cosas nuevas, que le gusta, que rechaza lo tradicional, es empírica y cuando aporta con sus ideas y no lo escuchan, entonces pues simplemente tira la toalla, se van. Y este es uno de los enormes retos que necesitamos resolver como gerentes de ventas en nuestros vendedores. Cómo buscar, contratar y retener talento. Se ha escrito mucho, la revista Time habla de esta generación que se mira a sí mismo, que le cuesta mucho trabajo relacionarse, que espera que todas las ventas ocurran en Internet, pero afortunadamente todavía hay muchos, especialmente servicios y productos de ticket grande, en donde tienes que vendérselos a una organización que tiene un proceso de compra y tiene varias personas que influyen en la decisión final. Entonces, esta generación que está acostumbrada a mirarse a sí mismo, a comunicarse a través de Internet, tenemos que enseñarles a relacionarse con los compradores, porque si te relacionas, te compran. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las gerencias? ¿Qué haces como gerente
cuando te enfrentas a tu fuerza de ventas joven. Y tienes el asunto de tu fuerza de ventas veterana que no quiere adquirir nuevas, digamos, tecnologías o nuevas maneras de vender, nuevos hábitos de trabajar. Y tienes que capacitar tanto a los veteranos como a los jóvenes para que tengan un proceso claro de venta, pero siempre sea flexible. La diferencia entre estar en ventas y ser un vendedor profesional es esto que están haciendo ustedes, educación continua. Porque si hay algo que ha cambiado radicalmente en el siglo XXI, ha sido el mercado y los compradores. Y hoy los compradores tienen la fuerza, tienen la mano alta y hay que manejarlos de una manera muy diferente a cómo se les manejaba anteriormente. Ahora, ¿qué haces como gerente? ¿Cómo los educas? Una cosa es que los mandes a entrenar, a entrenamiento externo. Hay muchísima oferta, hay muchísimos capacitadores en ventas, inclusive algunas franquicias, pero lo más importante de la capacitación es el seguimiento, es la implementación. Entonces, no quiero aquí entrar en detalle de estos retos, de esta lista, de este menú, pero cuando ustedes reciban su link de la presentación, les recomiendo que hagan clic, lean cada uno de estos asuntos que me han dicho muchos de los gerentes de venta y esta lista seguro que es incompleta y seguro que ustedes, si platicamos, me van a manifestar algunas molestias diferentes, pero más bien te regreso la pelota. Dime una cosa que te gustaría resolver ahora, de estas listas, de estos retos, de esta situación insatisfactoria. ¿Qué es lo que te gustaría resolver? ¿Cuál es tu visión si esta insatisfacción se convierte en una situación agradable, en una situación con resultados? Curiosamente, muchas de estas situaciones insatisfactorias son internas. Entonces, si tú como gerente adquieres habilidades de coach, podrías lidiar con ellas, podrías resolverlas, podrías manejarlas, podrías minimizarlas si te entrenaras como ellas. ¿Okay? Entonces hablemos un poquitito de cuáles son las habilidades que necesitas como coach. ¿Okay? En el siglo XX, capacitabas a tus vendedores como gerente en tus responsabilidades. Un gerente planifica, hace a través de su gente, o sea, delega, implementa, verifica, o sea, evalúa, revisa aquellas actividades, aquellas estrategias que se están haciendo y desecha lo que no funciona o hace más de lo que está funcionando. Y ya sea que mandes a tu gente a capacitar por fuera o los capacitas, realmente no necesitas o no necesitabas un proceso. Lo que no debes hacer como vendedor ni en el siglo XX ni en el siglo XXI es ser otro vendedor, porque compites con tus subordinados y no desarrollas bien tus propias habilidades como gerente. Es decir, te estancas profesionalmente, aunque ganes muy buenas comisiones. Y esto lo he encontrado muy frecuentemente, que al mejor vendedor lo promueven como gerente de ventas y entonces la empresa perdió al mejor vendedor porque ya no tiene todo el tiempo y todo el esfuerzo como vendedor y
y no tiene un gerente que tiene habilidades gerenciales. Aunque sean las del siglo XX, que son planificar, que son implementar, que son evaluar y verificar que las cosas se están haciendo como se deben hacer, y luego revisar ese tipo de estrategias de la implementación para desechar aquellas que no funcionan. Son, en pocas palabras, actividades. ¿Qué enseñamos a los gerentes y a los vendedores en sus experiencias capacitándose en procesos de venta? Les entregamos habilidades gerenciales en 3 áreas. Su comportamiento, el comportamiento personal, para que entiendan el comportamiento de sus compradores, de sus vendedores. Les enseñamos cuáles son los motivadores. Esto es fundamental porque en el siglo XXI no solamente tienes que conocer qué motiva a todas las personas involucradas en el proceso de compra, sino a tus propios vendedores debes conocer qué es lo que los motiva. Y doy un ejemplo. Muchas veces se le ofrece dinero o más comisión a los vendedores y resulta que fulano o sutano lo que le interesa no es más dinero, tal vez porque es joven, si lo que le interesa es ver la perspectiva de tener una carrera profesional dentro de la organización y que la organización le aporte conocimientos nuevos, que la organización lo capacite, le enseñe y le dé oportunidades de contribuir y colaborar. ¿Qué motiva a tu vendedor? Y por supuesto, mejorar competencias en el proceso de ventas, que es un proceso que puedes hacerlo, por ejemplo, con el CRM en Sales App, y como gerente puedes supervisar las actividades a tus vendedores viendo efectivamente estas actividades en el CRM. La pregunta es, ¿cómo los monitoreas? ¿Qué tipo de indicadores usas para monitorearlos? ¿Les pides ventas nada más? ¿Sí? ¿O tienes indicadores causa? Como definíamos antes y como vamos a ver un poquitito más adelante, existen perfiles de comportamiento diferentes y generalmente el vendedor típico es abierto, está orientado a relacionarse con personas, con los influenciadores de la compra en toda la organización, pero generalmente ese perfil no son sistemáticos. Entonces, cuando esto sucede, la mayoría de la fuerza de venta no registra sus actividades en su software, en su Sales App, en su CRM. Entonces, en la organización en donde tienes 10, 15 vendedores y la mitad no lleva a cabo los registros, puedes poner una chica, una pasante, una persona joven, que sea sistemática y metódica, porque es recomendable que esta persona que se inclina a actividades y la pones ahí por ser metódica, reciba un reporte muy sencillito los viernes en la tarde en hojita Excel para que los cargue en el CRM y así tus 15 vendedores tienen una radiografía muy clara de las actividades de la semana y entonces tú como gerente los puedes monitorear como se ha monitoreado a todos los vendedores en el pasado con sus indicadores anticipados en este caso, no las ventas, sino las causas de ventas. ¿Ok? Bueno, entonces este es el mismo concepto. Este es el mismo concepto. La fuerza de ventas, actividades, los gerentes causas y el director resultados. Entonces, el monitoreo
mediante hojas Excel, mediante CRM, mediante reuniones, son reportes de rumbo y ritmo a resultado. Cada rol necesita la información anticipada de las causas que te permiten influir en el camino, ya sea el camino correcto o intervenir anticipadamente cuando las tendencias son negativas. Entonces, si ves esas tendencias, obviamente son tendencias en unidades, kilos, metros, pedidos, facturas, o en pesos, pero si tú monitoreas solo al final del mes o al final de la semana, o cualquier periodo, ¿cómo puedes entonces intervenir oportunamente o anticiparte si la tendencia no es la que deseamos? Por supuesto que esto se aplica para venta intangible, business to business. Como dije, relaciónate y te compran, relaciónate con todos los individuos en la organización que influyen en la compra. Y también es business to consumer cuando estamos hablando de un objeto, el potencial comprador de primera vez, específicamente que sean artículos, objetos, que no sean de fácil decisión, como por ejemplo los que puedes comprar en Amazon o aunque se venden los carros en Internet, pero la mayoría de nosotros quisiéramos comprar, por ejemplo, una caldera después de que nos sentáramos con el vendedor, analizar nuestras necesidades, las necesidades de la organización y, por supuesto, las características, los beneficios y cómo me coloco yo dentro de mi organización, facilitándole a los usuarios de esta caldera la utilización y menor mantenimiento, los beneficios. ¿Okay? Esto lo sabemos como vendedores, lo sabemos como gerente, que vendemos beneficios. Pero, ¿cómo monitoreas? ¿Qué indicadores? ¿Cuál es tu rumbo, tu ritmo? ¿Qué resultados de corto plazo estás buscando? ¿Cuál es tu papel? ¿Vendedor, gerente o director? Entonces, mediante una hojita Excel, vas acumulando los indicadores críticos. Lo vas a hacer 13 semanas, 90 días, 3 meses, lo que es un trimestre. Vas a monitorear actividades causa, ahorita vamos a platicar. Vas a dividir tu meta entre 13, por decir, vamos a decir, visitas, número de cotizaciones, número de llamadas telefónicas, número de presentaciones, aquellas causas que te llevan a un resultado, lo vas a dividir entre 13, lo que buscas, tu deseo del trimestre, tu meta individual, y cada semana vas acumulando este rumbo deseado, es la flechita que es directa hacia la semana 13. Y ese mismo indicador lo va reportando en el CRM, el acumulado cada viernes. Entonces, para la cuarta, quinta, sexta, séptima semana, es muy probable que el ritmo del vendedor sea insuficiente y entonces el mismo vendedor, cuando ve una gráfica como esta, pues no tiene que dar explicaciones, sabe que tiene que aumentar el ritmo, ya sea hacer más de lo mismo o hacer alguna cosa diferente para recuperar lo que ha perdido, y como estamos viendo que la tendencia es indeseable, entonces oportunamente es factible recuperar lo perdido y alcanzar la meta trimestral. ¿Y por qué trimestral? Porque antes hacíamos metas anuales y el mundo cambia muy rápido. El trimestre
nos dice la naturaleza, es el ciclo ideal. 13 semanas, 90 días. Inclusive tus indicadores pueden ser acumulados diarios. Si son ventas, por ejemplo, en tiendas o artículos de mucho movimiento. Entonces, ¿qué monitoreamos? ¿Sí? Tienes tu famoso embudo, tienes el famoso sitio web, la mercadotecnia en la web, que es muy interesante, pero tiene sus limitaciones porque en mi caso, por ejemplo, yo no puedo ser creativo y poner en la web mis nuevas creaciones, porque además de mis prospectos, mis competidores están viendo y toda mi creatividad pues se va a diluir en 2, 3, 4 semanas. Entonces prefiero mi creatividad entregarla en presentaciones, entregarla en sesiones individuales, entregarla en conferencias gratis dentro de la organización o en eventos abiertos al público. ¿Ok? Entonces, lo que tú generas de una base de datos, de tus invitados, de tus llamadas, de tus visitas, de tus actividades de marketing, un prospecto. Obviamente que antes de que sigas adelante, tienes que estar seguro que este prospecto esté calificado. ¿Sí? Y ya lo sabes, que tome la decisión, que esa decisión sea pronto y que tenga presupuesto. Porque no hay nada más frustrante que alguien te invita a ir a Guadalajara para que le hagas la presentación. Al final de la presentación estás muy entusiasmado, todo el mundo te aplaude, te dan las gracias y entonces tú preguntas, bueno, ¿para cuándo quiere este artículo? Dice, no, solamente queríamos conocer el producto y no tenemos contemplado por el momento, pero posiblemente lo presupuestemos el próximo año. ¿Ok? Entonces, indicadores que puedes llevar. El número de candidatos o público objetivo en cada mercado meta y cómo están respondiendo a tus actividades de prospección, a tu mercadotecnia. Ya sean actividades tradicionales como publicidad. Todavía se puede hacer publicidad en algunos medios, revistas especializadas, algunos productos, folletos, mandar folletos, encuestas, las benditas llamadas telefónicas que son muy controvertidas, pero en algunos casos funcionan muy bien. Entonces, lo primero que tienes que hacer para generar un prospecto es llamar la atención. Después de eso, tienes que convertirlo a una visita, presentación, propuesta, cotización. En pocas palabras, estás generando interés. Y entonces, a partir de esa parte, tienes el número de prospectos calificados que manifestaron su deseo. Y eso lo llevas en tu CRM. Y si tú, gerente de ventas, estás monitoreando diario, semanalmente, este tipo de actividades, ¿qué es lo que sucede? Que la información es muy valiosa, administras tus vendedores, administras tus tasas de conversión y puedes probar y evaluar diferentes estrategias. De hecho, vas a tener el famoso 80-20, el 20% de tus vendedores te va a dar el 80% de la facturación y entonces a través de las actividades, del perfil, de los guiones, del proceso, de la metodología, de la persona que más éxito está teniendo, tú les puedes enseñar a aquellos que se están colgando a mejorar estos indicadores. ¿Ok? Pero cada vez que tengas una idea, tiene que ser
validado por el mercado. Antes de invertir tiempo, dinero y esfuerzo, una vez que tu maquinita de ventas está funcionando, es procesos y gente en paralelo. Si quieres resultado en el siglo XXI, tienes que ser altamente creativo. Y entonces tú ya tienes tu CRM, tú tienes tus tasas de conversión, tú tienes tus pasos en el proceso y ya puedes, sin afectar a las personas, sin criticarlas, sin regañarlas, sin reclamarles, puedes ver el paso en el proceso que se está dando en falso, ya sea por una persona o por todos. Y si es un paso en el proceso porque uno de tus indicadores no te está dando el nivel deseado, entonces cambias de estrategia y vuelves a experimentar tal vez con las estrategias de los que a mejor les va, o tus propias estrategias, o las estrategias de un coach en ventas externo, alguien que te pueda ayudar. ¿Okay? Entonces, este proceso creativo es lo que te va a llevar a tu resultado. Indicadores, probar y medir, procesos y gente en paralelo. Ya dije, tu rol, rumbo, ritmo, reporte al resultado. Las famosas R's. Entonces, habiendo descrito o repasado, digamos, los procesos tradicionales de venta que en el siglo XXI tienen que ser abiertos, tienen que ser flexibles, tienen que ser evaluados permanentemente, tienes que agregar a este perfil gerencial tus competencias como coach, ¿ok? En el siglo XXI tienes que establecer rapport con tus clientes, con tus vendedores, tienes que tener esto que llamamos la agudeza sensorial, que tiene que ver con el comportamiento, con la programación neurolingüística, el enfoque a causas que da resultados, ¿sí? El enfoque al proceso, porque es los pasos del proceso los que están fallando, no las personas. Siempre y cuando estas personas estén entrenadas en ese proceso. Y cómo te adaptas al comportamiento de los demás. Tus clientes, tus compradores y tus vendedores, la gente en tu fuerza de ventas. Viejo dicho que dice que la insensatez se ha definido como hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Esto es muy viejo. La inteligencia, por otro lado, se ha definido como el tener una meta y ser extremadamente flexible en cuanto a la forma en que se pueda lograr esa meta. Esta definición de inteligencia se ve en esta estructura que yo les acabo de mostrar. Esta estructura determina lo que quieres, ¿ok? Considera que las metas, los resultados, las instrucciones están en el techo y averigua por dónde vas a empezar, ¿ok? Y estas 4 habilidades son habilidades que tienes que desarrollar, ya sea por ti mismo o mediante apoyo de alguien, ¿sí? Puede ser talleres, cursos, un coach, ¿sí? Averigua por dónde vas a empezar, ¿okay? Encuéntrate con personas en su mapa propio, en su propio Waze, y percibe si estás consiguiendo lo que quieres, ¿sí? Eso es la agudeza sensorial. ¿Ok? Programación neurolingüística tiene que ver si eres visual, auditivo o kinestésico. Entonces, rapport. Rapport establece empatía, la conexión emocional. Sin confianza, en el siglo XXI
no hay venta. Y en la Ciudad de México, especialmente por ser tan grande y por haber tanta oferta de tantas cosas y por las llamadas telefónicas, la inseguridad, somos individuos altamente desconfiados. Y el comprador, sabes bien que no le gusta comprar. El comprador no le gusta, no le gusta vender. Perdón, no le gusta que le vendan. ¿Sí? No le gusta que le vendan. Eh, ¿Cómo manejas eso? ¿Ok? ¿Qué es tu agudeza sensorial? ¿Sí? Interrogando. Tienes que ser un coach que pregunta, escucha y presta atención al lenguaje corporal, no solamente las respuestas verbales. ¿Ok? Estas, estas conversaciones, estas habilidades de tu conversación, rapport significa relacionarse con otras personas, ¿ok? Es un elemento clave para el vendedor. Palabras, no verbal y el tono de voz. Para que hagas ajustes en la manera de actuar del vendedor, ¿ok? Y del comprador, tú tienes que modular, tienes que hacer que la conversación vaya en términos del lenguaje utilizado por la persona que te está, que está enfrente de ti. ¿Okay? Recibimos, como dije antes, información de un modo visual, por contacto físico o auditivo. Y esto es parte de tu responsabilidad, ¿ok? Lo dije al principio. Tú, como gerente con habilidades de coach, debes aplicar esta cultura laboral que se llama accountability. Y accountability no se traduce a ningún idioma. Es muy difícil. Pero si tú tienes un enfoque a las causas de resultados, puedes responder y exigirle a tus vendedores: soy responsable de reportar rumbo y ritmo a resultados. Las 5 R's. Si hay algo que te llevas de esta conversación de 45 minutos que vale la pena y que te da resultados a corto plazo, es las 5 R's. Comportamiento, muy rápidamente. Esto es para 2 o 3 días de un taller para que hagas una evaluación, pero en términos generales hay personas que se inclinan a las actividades y su contraparte se inclinan a las relaciones. Al mismo tiempo ves individuos con ritmo rápido y otros que son más bien concienzudos, pausados, reflexivos. Si combinamos un proceso con el comportamiento, con la agudeza visual, kinestésica y auditiva, tenemos una venta conductual, porque la capacidad de ajustar nuestro comportamiento para adaptarse y explorar lo que funciona y lo que no durante el proceso de ventas, todo el proceso, si algo no funciona, cambias. ¿Ok? Entonces, como vendedor, como gerente, deja ya de decir cosas y empieza a preguntar. La pregunta es la herramienta del coach. Y el coach de ventas tiene sus guiones y utiliza metódicamente un proceso para que en las fases, en los pasos que están dando en falso, pues se vaya muy rápido. ¿Okay? Y esto te permite crecer no solamente dentro de la organización como vendedor, sino en lo personal. Y obtienes resultados más rápido
y, por supuesto, tus tendencias van a mejorar. Alcanzas la meta mucho más rápido y tus vendedores que están alineados al objetivo de ventas de la organización se sienten mejor, se motivan porque contribuyen al resultado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo trabaja un coach? Este es un modelo que hemos adaptado con el tiempo y básicamente es una manera de preguntar y de llevar la conversación. Empiezas por la idea, por la insatisfacción. Si eres vendedor, la insatisfacción del cliente. A continuación, preguntas sobre lo que el cliente quiere obtener, ¿sí? Y un acuerdo respecto a los resultados mesurables y las acciones a emprender dentro de un plazo determinado. Luego viene la realidad, es el estado actual, ¿sí? La situación insatisfactoria que se compara con el estado deseado. Asimismo, te permite las preguntas en esta fase de la conversación un análisis de deficiencias y problemas reales que no son explícitos. Luego vienen las opciones que en la conversación, en el cuestionamiento, extraes las opciones que han explorado en la organización del comprador o las opciones que ha hecho el vendedor y las posibilidades dentro de los recursos del individuo o de la organización, y a partir de ella se toma una decisión para llevar a seleccionar una serie de actividades. La siguiente fase, esa es la más difícil, que es voluntad. Significa que nos vamos a ocupar de las acciones en términos de lo que verdaderamente deseamos, en lo que nos motiva, en, como dice esta fase, la voluntad de hacer lo que se tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, análisis y toma de decisiones como coach en ventas, como vendedor. Empiezas con la meta, regresas un poquitito para descubrir las insatisfacciones, hablas de la realidad, exploras alternativas, identificas voluntad y finalmente tienes la solución. Insatisfacción, objetivos con acrónimos, ahorita no quiero entrar en el detalle, realidades, opciones, voluntad y tu venta. Y como gerente le vas a vender a tu vendedor y te tiene que comprar tu estrategia, la entrega de información y su automotivación. Entonces, para empezar a concluir, la fórmula del éxito es la conversación que tú tienes interna. Para ser un vendedor, ¿sí?, y hacer cosas diferentes que te lleven a obtener cosas diferentes, tienes que buscar pensamientos diferentes, actividades diferentes que te van a llevar a obtener resultados extraordinarios. Esta es, en esencia, la filosofía del coach. Entonces, resumiendo, se requieren habilidades y hábitos para entender otros puntos de vista, los de tus vendedores, y el vendedor entender a la persona o las personas que están en las organizaciones que toman decisiones. Las habilidades gerenciales que hemos hablado de monitorear y de gerenciar, de gestionar del siglo XX son muy buenas, sin lugar a dudas, pero necesitas colaboradores competentes en paralelo, porque no es solamente el proceso de ventas, es el aspecto humano. Y para eso necesitas nuevas habilidades, para gestionar buenos vendedores, vendedores exitosos. Tienes que basar
el manejo en tu propio comportamiento, tus propios motivadores y la de tus vendedores. Por lo tanto, tienes que entrenarte, tienes que aprender nuevas habilidades y esta es básicamente el ser, hacer, tener la metodología de un coach, ¿ok? Y por lo tanto, si lees, porque hay muchos libros actualmente, y bueno, el que más recomiendo yo se llama de John Whitmore, se llama Coaching, y es el padre de este modelo GROW, que lo hemos modificado. Y como les decía al principio, invirtieron un tiempo, un esfuerzo escuchándome. Espero no aburrirlos, espero no haberlos dormido. Y la pregunta que yo les hago es entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo implementarías? Y para empezar a las preguntas, voy a hacer un breve eh, este, facilitarles un poquitito, ofrecerles los seminarios que hacemos del coaching ventas para que lo hagan en tu organización. Vienen el gerente y los vendedores para que conozcas la conversación, obviamente que dentro del contexto de la función comercial, gerente, la relación gerente-vendedor, también vendedor-cliente, el comportamiento DISC, mucho sobre la parte de la motivación, los retos que hablamos en la lista que les di de los gerentes de venta y cómo la conversación del coach y la técnica de la conversación del coach te puede ayudar. Hacemos prácticas parejas para que en esta práctica breve empieces a limar asperezas. Entrenamos a tu gente para que te escuche como coach y entrenamos a tu gente para que también actúen preguntando a sus compradores en las organizaciones y pasamos a dos talleres que ya son más, digamos, tradicionales, que es el de la venta frontal para gerentes y obteniendo la venta exitosa para vendedores. ¿Okay? Entonces, el coach en ventas requiere prepararse. ¿Sí? Puedes tomar hay muchos entrenamientos como coach que son básicos. Tienes que tener un programa de ventas estructurado, tienes que aprender de comportamiento, tienes que conocer tus procesos de venta y cuáles son las consecuencias de trabajar procesos y gente en ventas, y finalmente con la retroalimentación vas a lograr aprendizaje. Entonces, estos son algunos de los beneficios de que te entrenes como coach en ventas. Por supuesto que lo puedes hacer en internet, lo puedes hacer en webinars. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Sí? Entonces, si quieres que yo te regale y te ayude a hacer un diagnóstico de tu función, les voy a pedir que me manden un correo a este correo, o que me manden a esta dirección de correo, o me manden un WhatsApp a mi celular, y yo les voy a regalar un cuestionario, un diagnóstico, un dictamen, para que ustedes mismos como gerentes puedan evaluar cómo está la función comercial y a partir de ese punto, entonces decides qué hacer. ¿Okay? Lo puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado. Al fin y al cabo, sobrevivir en el siglo XXI no es obligatorio. Con esto termino la presentación y paso a las preguntas.
Exacto, gracias Isaac. ¿Puedes regresar la última pantalla para que tengamos ahí a la mano tu correo? Por supuesto. Muchas gracias, ahí está para que, exacto, cualquier cosa te puedan agregar. Muy bien, pues han estado muy silenciosos y atentos. Les he recordado que hagan preguntas, por favor. Les doy unos minutitos antes de que cerremos para que aprovechen que está ahora aquí Isaac y le pregunten, porque digo, le pueden escribir después, pero qué mejor que nos conteste aquí en vivo y que de esa manera podamos además todos sacar provecho de lo mismo, de que él está aquí, pues. Entonces, por favor, aprovechen para hacer sus preguntas. En realidad, Isaac, bueno, te agradezco mucho porque me gusta mucho cómo comienzas con esta parte de que al final, claro, todas estas diferentes generaciones requieren algo distinto y a veces es incluso cómo hablarles a cada una de estas generaciones. Y después cómo pasas ya directo a estos cuestionamientos muy, muy personales que cada uno de nosotros desde el área de comercial pues, podemos hacernos para saber hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, me ha parecido interesante. Carlos nos comenta que ha sido una excelente perspectiva lo que nos presentas. Gracias. Muy bien. Y pues a ver, chicos, chicas, aprovechen que está nuestro coach aquí para hacer preguntas. Héctor nos dice, si un vendedor no logró su cuota de ventas este año, ¿la siguiente cuota debería ser menor? Sin embargo, el año anterior vendió más. ¿Qué nos recomendarías? Es una excelente pregunta porque tiene que ver con esto de las tendencias. Eh, eh, Empecemos por el principio. La pregunta es si el año pasado, que crecimos al 2%, su meta fue superada o no. Porque lo primero es cómo estableces la meta. Entonces, este año en que pues no hemos crecido, evidentemente la meta debería ser igual a la del año pasado. ¿Sí? Y el esfuerzo debía ser mayor, porque es precisamente eso. Si yo hice 20 llamadas y hice 5 cotizaciones y logré X en ventas, el año pasado, en un trimestre, estoy hablando del promedio trimestral, yo esperaría que este año, en donde el entorno es más difícil, tengo que hacer el doble de llamadas, el doble de cotizaciones, el doble de visitas para lograr el mismo resultado del año pasado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estableció el vendedor con su gerente estas 4 metas trimestrales del 2019 comparado con el 2018? Si fue el mismo nivel de ventas, mayor nivel de ventas, y lo que no debían haber hecho es negociar un menor nivel de ventas. Porque automáticamente cuando tu gerente le aceptas que en un trimestre tenga un menor nivel de ventas que el mismo trimestre del año pasado, entonces la complacencia natural en el ser humano lo va a llevar a tener menos actividades. En pocas palabras, es lo mismo que nos está sucediendo con el gobierno. ¿Sí? No aceptamos que el Producto Interno Bruto sea menor trimestralmente este año que el trimestre anterior y menos aceptamos que los indicadores de inseguridad sean superiores trimestre a trimestre a trimestre. Entonces, como gerente, eso es lo que debes hacer, exigir que el número de indicadores causa, no las ventas, el número de indicadores causa supere al del año pasado o al del trimestre anterior, porque es en el proceso, en el paso, en el número de actividades en donde está la respuesta y no en que la situación está mal. Porque si te basas en la situación externa, pues ya estás aceptando mediocridad. Ok, muchas gracias. Sí, para completar un poco, Héctor nos contesta que él se estableció el 15% arriba de la venta del año pasado, ¿no? Del 2018. Pero claro, ya nos contestas que no es tanto anual, sino partirlo en esos trimestres, como decías. Y repito, no es 15% en ventas, es 3% en visitas, 3% en cierres, 3% en presentaciones,
O sea, desglosa las causas y cada trimestre aumentas un cachito en 6, 7, 8 causas y por lo tanto el acumulado de 3, 3, 3 y 3 te va a dar ese 15%. Claro. Sí, sí, como dices, cada una de las actividades al final suman para tener un resultado final. Entonces, como dices, es más. Muchas gracias, muy interesante la perspectiva y que además es algo que en muchas de las empresas actualmente se recomienda, justamente establecer como estas metas, que no es solo la meta global, sino estas pequeñas cosas, como decías, cuál es la meta de cotización, cuál es la meta de cada una de las diferentes categorías. Alejandro nos preguntas, sí, les voy a hacer llegar la grabación. Alejandro, al mismo correo con el que te registraste aquí en Zoom, te voy a llegar a mandar la grabación de este webinar para que lo puedas revisar con calma. Y será un gusto que nos acompañes y estés siempre pendiente. Alejandro también nos dice que es importante establecer metas e irlas superando, cómo se va creciendo. Y, a ver, Héctor, ¿la cuota para el próximo año debe ser igual o mayor a este año? Bueno, creo que ya te ha respondido, Héctor, con la respuesta que nos ha dado muy completa en este momento Isaac. Gracias, Alejandro. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya estamos prácticamente llegando al tiempo de cierre. Gracias, nos dicen que muy interesante lo expuesto. Y repito la invitación, les mando un diagnóstico de realmente, yo prefiero usar la palabra dictamen porque el diagnóstico suena muy inquisitivo, que es una serie de preguntas que tú como gerente de ventas te vas a hacer para identificar tu proceso comercial y a partir de ese punto tomar decisiones de, obviamente, si el año próximo se ve igual de malo que este año, pues mínimo tienen que ser las ventas, las mismas ventas, pero sí tienes que aumentar las actividades. Ok. Y Ok, mucho. ajá, sí, sí, me encanta y claro, eso va a ser, les voy a revolver, en la grabación les vuelvo a recordar tus datos para que te lo puedan solicitar. Te agradecen mucho, Carlos, de las gracias también. Muy bien, ¿nos puedes repetir rápidamente la fórmula del éxito, Isaac? Si quieres por la diapositiva, la tenías por allá, me A parece. ver, sí, a ver, un segundito. Para cerrar con esto. Gracias, ver. Héctor. Sí, también, Héctor, espero que Bueno, este correo lo tengas en donde se registraron. bueno, la fórmula ser por hacer igual a obtener. Ser es lo que piensas, hacer son tus actividades y obtener. Entonces, si eres vendedor y tienes un proceso y haces más de las causas, por supuesto que vas a obtener más. Ahí En está. contra de los vientos adversos que tenemos en nuestra economía. Claro, ser por hacer igual a obtener, exacto, que no nos va a caer nada del cielo si no somos. Primero hay que Exactamente. ser, precisamente. Es muy diferente que estar en ventas. ¿Ok? Tienes que ser vendedor. Y un vendedor se entrena, un vendedor lleva sus indicadores, un vendedor conoce sus motivadores, adapta su comportamiento y está en preparación continua, probando y evaluando, probando y evaluando. Genial. Isaac, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo brevemente, SalesOp es el CRM, es el sistema CRM que les ayuda a llevar todo este control. Isaac ha hecho buenos ejemplos de cómo utilizarlo e incluso también en este establecimiento de metas se puede trabajar muy bien. Ustedes pueden en SalesOp establecer sus metas de cuántas llamadas quieren que cada vendedor haga, incluso establecer porcentajes, que era un poco lo que nos daba de ejemplo. Entonces, aquellos que no conocen SalesOp, les invito a que me escriban en el chat o en... bueno, más bien en privado, en preguntas, por favor, escríbanme su teléfono para poderles decir cómo obtener una cuenta gratuita con nosotros. Aquellos que ya tienen una cuenta, les invito a que revisen la sección de metas con estas ideas que nos ha dado el día de hoy Isaac. Y si tienen dudas, por supuesto, contacten con su ejecutivo que le dará mucho gusto poder ayudarles. Ya saben que estamos a sus órdenes, que cada semana hay diferentes webinars sobre el sistema, pero también
hay personas como el día de hoy, expertos, que nos acompañan diferentes miércoles para darnos información muy valiosa que nos ayuden a crecer profesionalmente y a hacer cosas distintas en las empresas. Alejandro, con gusto te contacto para platicarte cómo es la prueba gratuita del CRM. Y pues Isaac, si quieres algo para ya cerrar, alguna última mensaje. No, Paulina, simplemente agradecerlos a todos y ofrecerles mis ayudas, mándenme preguntas. Generalmente les contesto con más preguntas, pero me pongo a su disposición. A estas alturas estoy ayudando a startups pro bono y si conocen gente joven, millennials que están arrancando negocios en tecnología, yo también los ayudo porque eh, eh, me interesa regresarle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, ya tienen los datos de Isaac también y ya saben que estamos para apoyarles todos aquí en SalesUp. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Los felicitamos por haberse tomado un espacio de su mañana para hacer algo diferente, conocer algo diferente. Yo soy Paulina Lara, les agradezco mucho que estén aquí y hasta la próxima. Éxito en sus ventas.